pero si me permites, me gustaría que conversáramos un poquito sobre esto que quiero compartir. Disculpa la calidad, lo tomé de un librito viejito tuyo que me hicieron llegar una primera edición de Comunicación y Resistencia y que aparece esta imagen. Una imagen donde está Eli, nuestro querido Víctor, y por supuesto Guillermo Pareja Herrera. Cuéntanos un poquito de esta primera imagen y luego tenemos esta otra maravillosa imagen donde te encuentras tú con él ya en Viena. ¿Y qué hay detrás de esas fotografías? Quiero también compartirle a todos nuestros presentes que el doctor Guillermo Pareja es un aficionado a la fotografía. A él le gusta la fotografía y antes de que aparecieran con mayor precisión estos dispositivos, recuerdo que en nuestros encuentros traías tu cámara y te gustaba fotografiar. Compártenos un poquito, mi querido Guillermo, de estas dos. Bueno, esta fotografía es muy entrañable. Esta fotografía es durante la visita del doctor Víctor Frank y Eli aquí a la Ciudad de México, a nuestra querida Universidad Iberoamericana. Esta fotografía es de a media semana, un miércoles por la tarde, tuvimos un encuentro con estudiantes de posgrado. Y entonces el doctor Frank dijo, bueno, si va a ser un encuentro, no va a ser una conferencia. Nada más quiero que hagan preguntas. Hijos, yo creo que se pusieron a temblar. ¿Por qué? Porque siempre es más fácil decirle al que dice que sabe, platícanos, cuéntanos, dinos, enséñanos. Y el doctor Frank, al ver que eran estudiantes jóvenes, les cambió, les dio la vuelta. Dice, yo no voy a hablar, voy a escuchar. Quiero escuchar además cómo suena el castellano. Él no tenía muchas oportunidades. Estamos hablando de 1978. Todavía faltaban 8 años para que él fuera a Porto Alegre y luego a Argentina en su segunda vuelta, ¿verdad? A los congresos. Entonces, este era su primer contacto así, en vivo con nuestra lengua. Si quiero oír cómo suena. Él era muy musical. Acuérdense que tocaba algo de piano, en fin, compuso un tango, tenía oído musical, bueno para el dibujo, o sea, muy sensible. Y Eli era la voz que acompañaba. Y entonces le dice a Eli, Eli, ponte de acuerdo con Guillermo, porque tú sabes que yo no puedo estar en la tarde si no tomo mi café y un panecito. Y entonces Eli me transmite eso y por supuesto que sí. Llevamos una canasta de pan dulce, su café, que compartimos después todos, ¿verdad? Pero él estaba feliz. ¿Por qué? Porque olfateaba el café mexicano, que es muy sabroso, y comía ese pan. Decía, dice, ahora sí, pregunten todo lo que quieran. Y este detalle, quiero decirlo, que lo mantuvo toda su vida. Yo recuerdo perfectamente de sus viajes a Porto Alegre y a Buenos Aires, haber estado, como se dice, tras bambalinas, antes de salir a sus presentaciones, y en una mesita se le ponía una taza de melange al estilo vienes, es decir, un buen café con leche cargado y un panecito, y me decía, es que yo necesito esa caricia de sentir que hay algo en mi estómago. Hasta ahí llego, no quiero hacer más comentarios, ustedes podrán entender por qué. Vaya historia que hay detrás de una fotografía. Así Y es. para Y esta cerrar, foto la tomó un querido maestro que me sorprendió porque él estaba escuchando y nos sacó la foto sin ningún aviso previo. Entonces fue una foto muy espontánea, muy
Esta segunda foto la tomó Eli allá en Mariana Enlace 1. La tomó con la cámara que yo llevaba, la segunda cámara, que tenía rollo de 36 exposiciones de blanco y negro, y otra cámara que era nada más para transparencias en color. Entonces, esta fue en papel y la encuadró maravillosamente y la tomó Eli. Y entonces, el valor que tiene esta fotografía es verdaderamente conmovedor, porque minutos antes, a la derecha de donde está el televisor, estaba el escritorio del doctor Frank y me estaba platicando de cómo fueron los últimos días de la vida de su papá en el gueto de Theresienstadt. Su papá llegó junto con Víctor y su Eli y la madre Elsa, llegaron en septiembre, finales de septiembre del año 42 al gueto. Su papá escasamente sobrevivió 5 meses. Su papá ya pasaba los 80 años y murió de pura desnutrición. Y fue una neumonía la que terminó con él. Y con él, en ese invierno, febrero del 43, murieron aproximadamente más de 3.500 ancianos en el gueto de pura desnutrición, frío y neumonías. Bueno, ¿y por qué nos sacamos esta foto ahí? Porque esta es una pintura, ¿sí? Pintada por un amigo entrañable del doctor Frank, que estuvo en el gueto de Terezín, un pintor checo que se llamó Otto Ungar. Muy buen caricaturista, muy buen acuarelista y pintor de paleta de aceite. Y entonces Otto Ungar, por su propia iniciativa, cuando muere el papá del doctor Frank, todavía en esa época, a cada uno de los fallecidos lo metían en una caja rústica de madera y los llevaban fuera del gueto a una área para enterrarlos. Después, cuando aumentaron los fallecimientos exponencialmente, ya ni siquiera los ponían en cajas, los llevaban en carretas y los echaban a fosa común. Y a otros, por el tipo de enfermedad que les había llevado a la muerte, los incineraban, tenían unos hornos para que no se propagaran las epidemias. Pero en el caso del doctor Frank y de su papá, así fue. Entonces Otto Ungar fue, y diríamos, muy discretamente hizo un apunte con lápiz en un papelito de la escena del funeral del doctor Frank. No le dijo nada al doctor Frank. Pintó esa acuarela, la guardó. Y después el destino de Otto Ungar fue que a él lo llevaron a Auschwitz. En Auschwitz él sobrevive, pero poco después, en diciembre del 45, muere de tuberculosis. Queda su viuda, queda una hija, si mal no recuerdo, y él, Otto Ungar, había dejado un atadito de pinturas encargadas a otro prisionero del gueto de Terezín. Y cosas de la vida. Va pasando el tiempo y cuando el doctor Frank ya vuelve libre a Viena y pasan los años, él se pone en contacto con la viuda de Otto Ungar. Y Otto Ungar, que había fallecido, deja este conjunto de pinturas y la esposa, la viuda, se las muestra al doctor Frank. Pero Otto Ungar había pintado en el reverso la fecha y el acontecimiento. Una pequeña anotación y dice en alemán el día de el sepelio, el entierro de Gabriel Frank. Cuando ve Víctor eso, imagínense ustedes, la viuda de Otto Ungar se le entrega a Víctor. Y él viene, hizo un viaje especial hasta Praga para visitar a la
viuda de Otto Ungar, su amigo querido, y de regreso se trae este memorial, este tremendo recuerdo de ese último momento de su papá. Y lo pone en ese marco, en un lugar importante de la casa, y hasta el día de hoy sigue ahí. La última visita que hice en mayo de 2019 sigue en el mismo lugar, y sentí revivir ese instante y la presencia de Víctor en ese momento al ver esta pintura. Eso es. Creo que puedo decir con verdad que cuando se dan encuentros que son desde la intimidad, desde la sinceridad de la vida, mutuamente nos modificamos. Si yo quisiera responder exactamente en qué cambió, no lo puedo decir. Lo único que sé es que en alguna medida todo encuentro humano que es significativo, como el que estamos teniendo aquí nosotros en este instante, produce cambios tal vez imperceptibles, pero nos afectamos mutuamente, nos modificamos mutuamente. Algo de ustedes queda en mí, algo de mí está en ustedes. Y ya no somos los mismos al inicio de esta conversación o de esta jornada, ni seremos los mismos exactamente al final de ella. Y sería evidentemente muy valioso y muy extenso, por otro lado, tratar de detallar, pero creo que lo que el doctor Frank, ha significado en mi vida es un gran enriquecimiento a mi manera de ver, entender, tratar y sentir al ser humano doliente, al ser humano que busca a veces afanosamente un para qué vivir, y a los que ya tienen eso, seguir alentándolos en su propia navegación de todos los días. Eso lo vi en él como el sello de su existencia.